y por tu muerte en la cruz, hoy puedo ser tu amigo herido. Fuiste por mi rebelión, por tu sangre tengo redención. Gracias, Cristo, por tu gran amor. En la cruz tú me salvaste, me acercaste a ti. Gracia eterna derramaste, Dios. Puedo entrar en tu presencia para adorarte hoy, para adorar. Oh, gracias, Cristo. Oh, quiero crecer en conocerte, Jesús. La grandeza de tu poder quiero ver. Ahora estoy unido a ti, mi Señor. Es un privilegio inmerecido estar en paz contigo, herido fuiste. Le voy a pedir que incline su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias, porque eres bueno, bondadoso para con cada uno de nosotros, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y porque siempre nos das la oportunidad de proceder al arrepentimiento, Señor, de analizar nuestras vidas, de que podamos cada uno de nosotros crecer día con día. Nos das esa oportunidad y aparte, Señor, nos das las armas, nos muestras el camino, nos das la capacidad y nos enseñas por dónde tenemos que darle, Señor, por dónde tenemos nosotros que caminar, qué cosas hacer y qué cosas evitar, Señor. Tú eres claro en las enseñanzas que nos das y nos animas y nos alientas a que sigamos adelante hacia el galardón, Señor. Te pedimos, Dios, que esta mañana, Señor, también sea de aprendizaje, también sea de confrontación, también sea, Señor, para reconocer y para cambiar lo que tengamos que cambiar, Señor. Ayúdanos y danos entendimiento, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Señor, en todas las áreas y los puntos en donde estemos nosotros flaqueándonos. Ayúdanos y bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de Jesús y el divorcio. La semana pasada vimos el primer punto y hoy vamos a ver otros dos o tres, no recuerdo, 2 o 3. Vamos a revisarlos y vamos a ponernos en las manos de Dios para que nos hable. Mateo 5:31. También fue dicho, enseñanza del Señor Jesús, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Semana pasada, entonces, analizando estos puntos, veíamos que los escribas y fariseos, por esa mala enseñanza que habían estado hablando al pueblo por años, por muchos años, que bien estaban enseñando tradiciones de hombres y no la palabra de Dios. Recuerden que antes de que el Señor viniera, hubo un periodo de 450 años en donde no hubo presencia de Dios. Entonces aquellos escribas y fariseos se dieron vuelo con las leyes y con las normas y con las tradiciones y le añadieron muchísimas cosas a lo que era la ley de Dios y que se había corrompido de tal manera que ya era tradición de hombre. Ya no estaban enseñando lo que Dios enseñaba. Y bueno, esto provocó que muchos de las personas que estaban siendo enseñadas por ellos cayeran en pecado. En las iglesias actualmente vemos el mismo fenómeno, que porque a la iglesia o al ministro le conviene manejar o manipular la palabra de Dios de cierta manera para sacar un beneficio de la iglesia. Entonces está pasando de nuevo, se está repitiendo el mismo ciclo, enseñando tradiciones humanas
donde solamente maquillan un sermón con 2 o 3 puntos hablando de Dios o con uno que otro versículo, tratando de hacer encajar el versículo a la fuerza en algo que ellos quieren decir. Eso está pasando. Eso pasó también en la antigüedad. Se estaban enseñando tradiciones de hombres maquilladas solamente de ciertas cosas que la palabra decía, forzando y tratando de hacerlas encajar en lo que ellos querían que dijera. Entonces, esto provocó que el pueblo se desenfrenara, que el pueblo pecara. Y está provocando hoy en la actualidad que haya iglesias llenas de cabritos, no de ovejas. Hay iglesias llenas, mega iglesias llenas de personas que no son nacidas de nuevo porque los ministros están enseñando tradiciones, están enseñando filosofías, están enseñando otras cosas que no tienen que ver con la palabra de Dios. Entonces, analizábamos que había 2 vertientes de las 2 posiciones o las posiciones más sobresalientes que había en la antigüedad con respecto al divorcio. Era una demasiado conservadora que decía no es permitible, no se permite para nada el divorcio. Y la otra más liberal que decía, pues tú te puedes divorciar por lo que sea. Si le quedó salada la sopa, si no le cae bien a la suegra, si ya no te gusta físicamente, si te rezongó y ya no la quieres tener en tu casa, puedes darle carta de divorcio. Si es muy conflictiva contigo y no quieres seguir tus reglas y tus normas, dale carta de divorcio. Eran estas 2 vertientes. ¿Y cuál creen que escogieron? Pues lógicamente, la que era más ventajosa, ¿no? Y analizábamos todo esto. Entonces, esto estaba provocando que el pueblo estuviera pecando constantemente. Religiosos sin escrúpulos fueron capaces de manipular la palabra de Dios para satisfacer los pecados sexuales del pueblo o las demandas que el pueblo estaba empujando, lo que el pueblo quería. ¿Cómo se gobierna hoy? ¿Cómo se legisla? ¿Cómo se legislan las nuevas leyes? ¿Qué acaso no es cuando se manifiesta un montón de gente y empiezan a presionar, a presionar, a presionar? Y entonces se legisla y dicen, que vamos a reconocerlos. Bueno, pues esto pasó. Era tanta la presión del pueblo y tanto el pecado que tuvieron que hacer este tipo de cosas para mantener al pueblo en paz. Personas, hombres corruptos de entendimiento que no querían conformarse con solamente su esposa para toda la vida, estaban empujando y diciendo, no, queremos más. Por eso cuando el Señor Jesús enseña y dice que no te puedes divorciar, muchos de ellos dijeron, no, pues mejor no me caso, mejor conviene quedarse soltero, que ya le estoy adelantando un pedazo, pero esa fue la reacción. Entonces se legisla y dice, no, bueno, tú te puedes divorciar si tu esposa te hace esto, si tu esposa es incorrecta, si tu esposa tiene estos problemas, te puedes darle carta de divorcio. Los escribas y fariseos bajaron los estándares de Dios, las exigencias de Dios las bajaron hasta el suelo, en donde todos las cumplían. Los estándares de Dios, usted lo sabe, son altos. Los estándares de Dios son excelsos, son sublimes. Están arriba, están en las alturas. Cuando se casó Fernanda, yo le decía, o más bien cuando me pidieron permiso para ir al noviazgo, que Fernanda estaba chiquita, le dije, bueno, chiquita para mí, tenía 16 años, ¿no? Pero yo le dije, no, hasta los 18. Yo subí el estándar. Le dije, no lo voy a permitir. No tienes edad para noviazgo. Entonces subí el estándar hasta los 18. El que quiera estar contigo va a tener que llegar acá arriba contigo. Se va a tener que esforzar. Y bueno, pues el esposo no tuvo ningún problema en dar el ancho. Y se esperaron. Y subieron el estándar también él. Él también fue capaz de cumplir y decir, ok, hasta los 18 y vamos. Y aceptaron las reglas. Y cuando cumplieron 18 años no me quedó más alternativa que darle permiso. Pero yo pude ver el esfuerzo de ellos de esperar. Y yo les decía, no quiero que anden ahí que parezcan novios, tienen que parecer amigos. Pues parecían amigos. Y muchos de ustedes recuerdan todo esto. Y bueno, lo que yo hice fue subir el estándar. ¿Qué hubiera pasado si yo bajo mi estándar? Y yo le digo, pues a veces, por tanta presión, ok, pues, ten novio. De que te estés escondiendo a que tengas novio,
mejor te doy permiso. Bajamos el estándar. Bueno, pues estos escribas y fariseos bajaron el estándar. Para lo que Dios era excelso, ellos lo tuvieron en poco y lo bajaron. Para que pudieran entrar, vivir una vida más relajada, para cumplir los gustos de las demandas de las personas que estaban gobernando o de las personas que estaban enseñando. Y bueno, se divorciaban y ellos decían, bueno, estoy cumpliendo los estándares que me estableció el clérigo, que me estableció la ley, los que representan la ley, estoy cumpliendo los estándares. Y no es así, los estándares de Dios son altos. Tenemos que esforzarnos, son excelentes, son sublimes, están arriba, están en las alturas. Y para llegar a esos estándares, cada uno de nosotros se tiene que esforzar. Para llegar a esos estándares, cada uno de nosotros tiene que practicar la santidad. Y eso es lo que la ligereza de las enseñanzas de los escribas y fariseos provocó que todo el mundo se relajara. Ya no había santidad, ya no había un esfuerzo, ya no había un apartarse del mundo. Ya no era necesaria tener una relación estrecha con Dios porque habían bajado el estándar. Ya no era necesario escudriñar la palabra porque el estándar estaba bajo. Ahorita lo que hace Vicente de estarnos diciendo que bajamos el estándar con la pregunta que hizo. ¿Ya le paramos con el estudio? Para muchos de nosotros es decir, pues sí, yo estudio cuando pueda. Pues sí, yo estudio cuando me nazca. Pero qué bueno, ¿no? Que nosotros podamos decir, no, hay que seguir y hay que esforzarnos. Porque para aprenderse lo que los 2 o 3 versículos que nos dice Vicente, que nos aprendamos cada 15 días, se requiere sentarnos, se requiere un esfuerzo, se requiere dedicarle tiempo. Bueno, pues el pueblo, o más bien los escribas y fariseos habían bajado todo esto hasta el suelo. El estándar que pusieron los fariseos en relación al divorcio, todos los cumplían. Nadie se esforzaba. ¿A quién le cuesta trabajo quejarse de una sopa salada y decirle a tu esposa, te doy carta de divorcio? A nadie le cuesta un trabajo para nada. Y Jesús comenzó este versículo precisamente, o esta enseñanza, en Mateo 5:31, diciendo, también fue dicho, estándar humano, tradición de hombres, sin esfuerzo, sin dedicación, sin santidad, sin compromiso, en el cual todos podían cumplir. Y el hecho de poder cumplir este estándar que pusieron los hombres, decían ellos mismos, ya cumplí con Dios. Estoy bien con el Señor, porque es el estándar que ellos me impusieron. Entonces viene el Señor Jesús y les dice, pero yo os digo, estándar divino, se sube. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? ¿Qué es la pregunta que nos hizo Vicente? ¿Le seguimos? Sí, le seguimos. Hay que esforzarse. El estándar divino hay que ponerle ganas, hay que apartar un tiempo, hay que poner dedicación, hay que sacrificar el yo, hay que sacrificar y hacer a un lado muchas necesidades o muchos compromisos que quizás nosotros podamos tener para podernos dedicar y verdaderamente darle el tiempo necesario al estudio, a la santificación, a la relación con Dios, a la lealtad a la palabra. Porque cuántas veces nosotros conocemos lo que dice la Biblia, pero no me conviene lo que dice la Biblia, y entonces hago como que no sé, bajo el estándar. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto a ti y a mí? No estamos exentos, yo estoy seguro que no estamos exentos ninguno de nosotros. En donde conociendo la verdad, que es dura, que es difícil, que se requiere de un esfuerzo para cumplirla, nosotros la debilitamos, tal cual hicieron los escribas y fariseos, la debilitamos para poder entrar. Pero el Señor dice, yo os digo, mi palabra, mi estándar, mis requerimientos, lo que yo estoy requiriendo para que tú entres, para que tú cumplas. Cuando nosotros bajamos el estándar, no estamos adorando al Dios de la Biblia. Estamos adorando a un Dios que nos inventamos. Es lo mismo que hacer una imagen. ¿Cómo pretendemos adorar a un Dios con palabras y con tradiciones que no son las que Él puso? ¿Sí me explico? Estamos adorando a otra cosa. Estamos adorando a otro Dios, menos al Dios de la Biblia.
Entonces, los estándares de Dios se tienen que mantener. Un ejemplo en relación a esto es que hace muchos años, cuando llegamos de recién aquí a los Estados Unidos, ya les había platicado de estas juntas que teníamos a veces con pastores y líderes de la zona, que nos juntábamos para hacer planes, para hacer iglesia y para trabajar con jóvenes, para trabajar con matrimonios, para trabajar entre pastores, para trabajar entre líderes de alabanza o líderes de jóvenes, que ese era el trabajo que nosotros hacíamos. Nos juntábamos para hacer esto. Entonces, hacíamos planes. Y nosotros decíamos, bueno, hay que poner el estándar arriba. Que las personas que participen sean personas que entiendan lo que están haciendo. Que las personas que están ministrando en la alabanza sean personas nacidas de nuevo, que sepan predicar la palabra, a cantar la palabra, que la palabra esté, que los cánticos de alabanza y de adoración estén llenos de palabra. Y ese era el estándar que nosotros decíamos, vamos a levantarlo, vamos a estar ahí. Y era un estándar, pues bueno, que una persona, un creyente nacido de nuevo, cumple prácticamente lo básico, que es a veces puntualidad, que es a veces un compromiso, que es un buen testimonio. Cosas que nosotros decíamos, hay que revisar la vida de las personas y decir, bueno, si entra o no entra. Y no porque nosotros seamos selectivos, sino porque la palabra así lo dice. Entonces, al nosotros decir esto, un líder de alabanza dijo, uy, pues si nos vamos así con el librito nos vamos a quedar solos. Un líder de alabanza. Si nos vamos a estar así con el librito, apegados al librito, nos vamos a quedar solos. Si lo hacemos de esa manera, nadie va a tocar. Un líder de alabanza. Nosotros le sacamos la Biblia y le dijimos, pues ese librito al que te refieres es este. Es lo que dice la Biblia. Y entonces entendió lo que dijo. Cuando se hizo esa expresión, no se refería a la Biblia, se refería a las reglas. Pero cuando sacamos la Biblia dijimos, pues este es el librito. Así como que entró en razón. Entró en razón. Que nos tenemos que nosotros basar a lo que dice la palabra. No tenemos permiso de bajar los estándares, ni tú ni yo. Ninguno de nosotros. En nuestra vida personal, mucho menos en una iglesia. Y eso es lo que provocó, y es lo que veíamos en el punto pasado. Esto fue lo que provocó, esta ligereza en el corazón del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Esta ligereza la provocaron las falsas enseñanzas, la mala doctrina y bajar los estándares de Dios dentro de las iglesias. En nuestros días se vuelve a repetir lo mismo. Como les decía al principio, los estándares de muchas mega iglesias están muy abajo, en donde todos pueden entrar, donde todos califican. Y si yo califico y cumplo con lo que me está diciendo el que está parado allá arriba, entonces estoy bien. ¿Qué tengo que cambiar? Yo pensando en esto, me acordaba de cuando dice en la palabra que en los invitados a las bodas del Cordero, que estaba ahí uno que no estaba vestido de bodas. Y pensaba yo, ¿cómo es que uno que no estaba vestido de bodas se coló en una fiesta? Por esto. Él creía que estaba invitado. Él creía que pertenecía. Pero cuando viene la regla del Señor, la rectitud de Dios, la santidad de Dios, y lo analiza y dice, tú no estás vestido para la boda. No puedes entrar. Estás fuera por haber bajado los estándares. Porque en los estándares abajo estamos adorando un Dios que no es el Dios de la Biblia. Toda esta manipulación de la palabra de Dios en respecto al adulterio, en respecto a la fornicación, en respecto al divorcio, en respecto a todas las áreas de la vida, se enseñaron las tradiciones de los hombres antes que la palabra de Dios. Y esto provocó una ligereza en el pueblo de Dios. Y puede provocar una ligereza en nosotros.
cuidado, no bajes tu estándar, mantente, aunque te duela, aunque te cueste, aunque te sea más difícil cumplir lo que la palabra de Dios dice, mantente. Para que el día de mañana sí estés invitado a la boda. Y no quedes sorprendido de decir, hey, no estás invitado, no estás en la lista. El punto 2 al cual quiero pasar es que el matrimonio se diseñó para que durara toda la vida. Ese es el plan de Dios. Dentro del pensamiento del Señor, cuando creó al hombre y a la mujer, no estaba para nada en él el divorcio. No estaba dentro de sus planes. Dice ahí, acompáñame a Mateo 19:3, por favor. Vamos a leer desde un versículo antes del punto que quiero tocar. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Por cualquier causa, dice ahí, es la pregunta. ¿Es lícito que le echemos para afuera porque no le quedó bien la sopa? En otras palabras, ¿es lícito echar afuera a mi mujer y darle carta de divorcio porque tuvo una pelea con mi mamá? ¿Con mi mami? ¿Es lícito? Esa es la pregunta. Y analizábamos esto y decíamos que, bueno, a lo que se está refiriendo el texto original es algo indecente, algo mucho más grave, algo reprochable, algo, un comportamiento sensual inapropiado. Eso no son cosas más graves a las que se está refiriendo el texto original. En el capítulo 4, ahí mismo, dice la respuesta del Señor Jesús. Dice, les dijo, ¿no habéis oído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. El Señor Jesús contesta con otra pregunta. No les está diciendo sí o no. Los está llevando a reflexionar. ¿No habéis oído que desde el principio varón y hembra los hizo? El Señor Jesús en estos versículos les está hablando claramente de lo que es el matrimonio y que no hay lugar para nada a la separación. El Señor pasó por alto la tradición judía, lo que enseñaban los rabinos, con esta contestación que les dio. Pasó por alto esa tradición y las enseñanzas que ellos daban. Tampoco se detuvo en la ley de Moisés, sino que Él se fue hasta el momento de la creación. El Señor Jesús hizo a un lado la tradición, hizo a un lado la ley y se fue hasta las palabras que el Señor dijo al principio. Varón y hembra los creó. En otras palabras, o de cierta manera, el Señor les estaba diciendo ahí a ellos que no han leído, que acaso no conocen lo que la palabra de Dios dice desde el principio, desde el comienzo, el lugar en donde todo comenzó, en donde no había una influencia humana. Y al no haber influencia humana, pues nosotros nos damos cuenta que pues esta es la palabra de Dios. No se le añade aquí en estas palabras que el Señor Jesús está hablando, no hay ninguna contaminación humana. Entonces podemos confiar que lo que el Señor está diciendo aquí es el plan perfecto de Dios para el matrimonio. En el Génesis podemos encontrar la palabra sin ninguna manipulación, sin ninguna corrupción, sin ningún pecado. Simple y sencillamente porque no había humanos. Apenas estaba creando a dos. Es pura palabra de Dios lo que estaba el Señor diciendo ahí. En el Génesis, cuando el Señor estaba creando las cosas, el Señor dice, todo lo que hizo era perfecto. ¿Sí? Y el Señor mismo dice, cuando iba creando, dice, esto es bueno. Cada que hacía una cosa, los cielos y la tierra,
y abra las lumbreras y esto y todo lo que dice en el Génesis y cada día y cada cosa que iba creando, dice la palabra que Dios decía que esto era bueno. Y la palabra bueno habla simple y sencillamente de que esto es provechoso, esto está en orden, esto está en su carril, está donde debe de estar. Por eso el Señor el Señor Jesús se remonta hasta el Génesis y les dice, esto es lo correcto, este es el orden, esto es lo que es bueno, esto es lo que está en su carril con respecto al matrimonio. Cuando Dios dice que hizo al varón, es la única porción en la palabra de todo lo que habla de la creación, es la única porción en donde dice no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno, no es provechoso, no está en orden, no está bien, no es bueno. Entonces le hace ayuda idónea, y cuando le hace la ayuda idónea, entonces dice es bueno. Así es como debe de suceder, así es como deben de estar las cosas. Por eso el Señor Jesús les decía, esto es lo correcto. ¿Acaso, en otras palabras, el Señor decía, ¿qué acaso no están conscientes de que Dios mismo fue el que instituyó el matrimonio y lo hizo de esta manera? ¿Qué acaso ustedes, escribas y fariseos, no están conscientes que el diseño de Dios para el matrimonio es perfecto y es de esta forma? No le añadas, no le quites, no le pongas, no le rebajes los niveles que Dios está marcando en su palabra. En lo que acabamos de leer, no hay lugar para el divorcio. El Señor diseñó el matrimonio para toda la vida y eso es lo que les está diciendo, a los escribas. Esto era desde el comienzo. ¿Qué no has oído? ¿Qué no has leído? ¿Que no te ha caído el 20? Que de esta es la forma en la que se tiene que basar el matrimonio. Si tú y yo leemos con claridad lo que dice la palabra en el Génesis con respecto al matrimonio, nosotros nos daremos cuenta de que el diseño de Dios, en el diseño de Dios para el matrimonio no cabe el divorcio. Génesis 2:24, acompáñame por favor. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y si no le cae bien, se puede divorciar. No dice. No hay ninguna cláusula. No, en esta ley que el Señor puso aquí no hay subleyes o cláusulas que invaliden la primera. Serán una sola carne, punto. Nada más, no se le añade. Una sola carne, una unión espiritual, una unión física, una unión emocional que no se puede separar, no se puede romper. En estos versículos 4, 5 y 6, el Señor deja en claro que desde el momento de la creación no hay cabida para el divorcio. Punto. Ahí está. No hay cabida, no hay lugar para que el hombre se case y se vuelva a casar y se arrepienta y que diga, no, pues mejor por aquí no fue, me equivoqué, es que no sé qué estaba pensando, mejor me voy para el otro lado. No hay cabida, en el diseño de Dios no hay cabida. ¿Por qué no hay cabida? Simple y sencillamente porque, por ejemplo, en primer lugar, varón y hembra los hizo, dice ahí, una sola pareja. Una sola pareja. Si el Señor si en el corazón de Dios hubiera estado el decir, bueno, es que a lo mejor se equivoca a lo mejor no se hallan, a lo mejor no ¿cómo se divorcian? Por incompatibilidad de caracteres. A lo mejor no se llevan bien porque uno es así y uno es de este modo. Entonces voy a hacer a varias para que haya la correcta. A los jóvenes les parece increíble que seas novio de una sola persona y te cases con ella. Les parece una locura, porque dicen ellos, ¿cómo voy a creer? ¿Cómo sabes que te vas a hallar bien con ella? No, mejor experimenta con varias para que sepas cuál te gusta más. Ese es el pensamiento de muchos de nuestros jóvenes.
incluso de nuestros hijos, que personas y jóvenes de las iglesias, no solamente de estas, sino de muchas iglesias, piensan de esta manera. No, es inconcebible. Pero el Señor hizo varón y hembra, uno solo. Y tienen todo el tiempo del mundo para tratar, para dialogar, para resolver, para sentarse, verse a los ojos y decir, ok, vamos a trabajar tú y yo, ¿cómo vamos a hacer estas cosas? Porque no hay otra pareja. Si se divorcian, ¿a con quién se casan? No había más. Solamente eran ellos dos. El diseño perfecto de Dios, hombre y mujer. Y ya. No hay alternativas. Por mucho que se esfuercen, por mucho que se esfuerce la comunidad LGBT, por mucho que se esfuerce y quiera tener derechos, pues no lo hay. Y no es una condenación, más bien es una advertencia. Decir, ubícate, este es el diseño. Este es el diseño de parte de Dios. También dice aquí, serán una sola carne. ¿Cómo puedes separar? ¿Cómo se puede separar una sola carne? No hay forma de separar una sola carne. La única forma de separar una sola carne es agarrándola y forzarla a que se separe, desgarrarla. Separarla con violencia. Esa es la única forma en que tú puedes separar a una sola carne. Y lógicamente, a la hora de separarla y arrancarla, no va a terminar bien la cosa. No existe dentro de la forma, de aquí del diseño de Dios para el matrimonio, no existe una forma pacífica establecida por Dios para que cada uno se vaya intacto. No la hay. No la hay. Por eso el Señor Jesús le dice, el principio es esto, no hay cabida. Lo que Dios juntó, que no lo separa el hombre. Cuando nosotros insistimos en tratar y de buscar la separación, no estamos siendo diferentes que todas estas personas que se manifiestan y que hacen campañas en contra de lo que la palabra de Dios dice. Porque cuando nosotros de cierta manera tenemos dentro de nuestros planes, aunque sean internos, nosotros estamos manifestándonos en contra de Dios. No, esto no es aceptable para mí. ¿Cuántos han contemplado o hemos contemplado? Bueno, yo no, nunca, pero ¿cuántos han contemplado la posibilidad del divorcio para la solución de sus problemas? El hecho de contemplarlo, el hecho de que pase por nuestra mente, pues es una manifestación en contra de lo que la palabra de Dios dice. Ya, que se acabe, ya hay que solucionar las cosas. No. Si estuvieras en el Edén, esa sería la única persona con la cual puedes estar. Aquí está tu Edén. Aquí está la mujer perfecta que Dios te dio. La ayuda idónea que Dios creó para ti. No hay otra persona igual que la persona que tienes a tu lado para que vivas con ella. Es la que Dios te dio. Es la que ustedes conocieron en su juventud. Es con la que hay que tratar, es con la que hay que dialogar, es con la que hay que llegar a un común acuerdo, es con la que hay que tener este diálogo que se puede dar. El problema existe cuando ninguno de los dos quiere ceder y cuando ninguno de los dos quiere aceptar el tener un cambio, por muy pequeño o por muy grande que sea. Ahí es donde existen los problemas. Cuando no existe la humildad en el corazón de ninguna de las dos personas para solucionar algún asunto de la vida matrimonial. Entonces nos manifestamos en contra de Dios y decimos, me divorcio. Si nosotros somos pro divorcio, no somos diferentes que los que son pro aborto, que son los que son pro LGBT y todas esas cosas. No somos diferentes. Estamos yendo en contra de lo que Dios estableció en nuestra forma de pensar. Otro punto al cual me gustaría que analizáramos es que Moisés permitió el divorcio por la dureza del corazón del hombre, por la necedad.
Acompáñenme, Mateo 19, 7 y 9. Mateo 19, 7 dice, le dijeron, esta es la respuesta. Acuérdense que estamos en este diálogo que estaba teniendo el Señor Jesús con las personas. Y le dijeron entonces ellos y le contestaron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Por qué pues? Entonces, aquí estamos jugando, Jesús. Tú dices una cosa, acuérdense que lo veían como un maestro y le estaban preguntando cuál era su posición con respecto al divorcio. Pues, ¿qué pues? Dice, ¿por qué mandó Moisés carta de divorcio y puedes tú repudiar a tu mujer? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Porque son necios, porque son tercos, porque quieren vivir su vida de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a sus leyes, de acuerdo a su tradición. Por esa dureza es que Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas en el principio no fue así, como lo acabamos de leer. En el principio no era el plan de Dios, no era de esa manera. Después de que el Señor Jesús, de una forma clara, de una forma directa, sin lugar a dudas, les dice a los fariseos y a los que lo escuchaban, les dice, les acaba de dar una cátedra desde de todo el Génesis. Así es como se tiene que ver y tiene que vivirse el matrimonio. Les enseña perfectamente que no hay cabida para nada el divorcio. De acuerdo a sus planes, de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo a lo que decía la tradición. Los fariseos, a pesar de esta explicación, seguían diciendo y seguían ellos aferrados a lo que ellos creían, insistían, preguntando neciamente acerca de entonces por qué se negoció así, entonces por qué Moisés lo hizo. Necios, necio el corazón. Yo espero que no haya personas necias aquí. Que el Señor le dice una y otra y otra. Tienes que cambiar tu forma de vivir. Tienes que cambiar tu estilo de vida. Tienes que cambiar tu forma de pensar. Y uno es necio, duro, de dura cerviz, como dice, como se expresó en un momento Dios de su pueblo. Este pueblo es de dura cerviz. Este pueblo es necio, es terco. Se quiere regresar a Egipto, quiere estar continuamente ahí dando vueltas en el desierto. Le gusta la mala vida. Hazte a un lado, le dijo a Moisés. Yo te voy a poner por un pueblo mejor, un pueblo más grande, un pueblo más capaz. ¿Recuerdan ese versículo? ¿Cuántas veces tú y yo nos parecemos tanto a este pueblo que salió de Egipto? Muchas de las veces nosotros seguimos atorados con nuestros pensamientos y con nuestras tradiciones, diciéndole, entonces, ¿por qué Moisés lo enseñó? Lo que Jesús enseñaba y lo que Jesús decía, cada vez que abría el Señor la boca, confronta tu vida, confronta mi vida. En el caso de los fariseos los exponía todas esas enseñanzas que tenían y que estuvieron diciendo por años, durante años. Doctrinas y enseñanzas falsas basadas en tradiciones que alejaban al pueblo de Dios. Solo imagina la cara de los escribas y fariseos o el del pueblo al escuchar las palabras de Jesús que decían, no es así, pero yo os digo. Yo creo que los volteaban a ver y decían, pues, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué me estás diciendo? Porque la potencia y la presencia de Dios era manifiesta en Jesús. Pues ya, ellos al escuchar las palabras conocían la ley. Ellos ataban cabos. Dice, fíjense, en el Sermón del Monte, al final, en el capítulo 7, ya al final del sermón, dice esto, Mateo 7, 28. Yo les leo palabra de Dios para todos. Dice, cuando terminó Jesús de decir esto, es al final del Sermón del Monte. Cuando terminó de decir esto, la gente se admiraba de su enseñanza. Se reconocía. Podían ver a Dios en las palabras que el Señor Jesús hablaba. Dice, porque Él les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los maestros de la ley.
Entonces, cada que Jesús abría la boca, era confrontado el pueblo y era expuesta la negligencia de los escribas y fariseos. Por eso lo querían matar. Por eso lo querían matar. Cada vez que el Señor Jesús habla su palabra, tú y yo somos confrontados. Tú y yo somos expuestos a la dureza de la palabra, a la rectitud de la palabra. Y no es que la palabra sea dura, sino que es recta. Nos parece dura a nosotros porque no nos gusta. Cuando alguien quiere enderezar lo chueco, a veces hay que quebrarlo para que quede derecho. Yo espero que el Señor no tenga que quebrar a nadie aquí para poderlo enderezar. Entonces, el reclamo necio de los escribas y fariseos o de las personas que pensaban como ellos, decía, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Por la dureza, por la necedad, por el resentimiento, por la amargura, por el odio que muchas de las veces nosotros estamos aferrados a ella. Por eso, cabe señalar que el que otorgó o el que dio la concesión de dar carta de divorcio fue Moisés, no Dios. Dentro del plan de Dios no existía esto. Fue Moisés el que decidió de cierta manera otorgar este permiso para frenar, para que el desenfreno de las personas, pararlo, tratar de legislar algo. Porque se estaban casando y se daban en casamiento, como dice ahí en el Génesis, antes del diluvio. El pueblo venía con costumbres de Egipto, con un desenfreno sexual, con un desenfreno de idolatría que el Señor, que Moisés de cierta manera otorgó esto de manera preventiva para frenar la maldad de los hombres, que no estuvo bien, de cierta manera no estuvo bien. Porque muchas de las veces que cuando nosotros dentro de nuestro hogar, por ejemplo, legislamos y le decimos, ok, vamos a darle permiso para que no se vaya, para que no lo haga a escondidas, para tratar de mantener el orden, o sea, las cosas se desenfrenan, las cosas van a más. ¿Por qué tuvo que Moisés dar el permiso para que se pudieran divorciar? El Señor Jesús les dijo, por la dureza del corazón, la dureza. Y la palabra dureza habla de terquedad. Terquedad, qué fea palabra, no seas terco. No sé a cuántos se los han. A mí una que otra vez mi mamá me lo dijo. No seas terco, Alejandro. No seas necio, Alejandro. Te gusta la mala vida, Alejandro. Te gusta que te dé tu chanclazo para que te corrijas. De eso habla la palabra dureza. De una persona que le gusta continuamente hacer el mal. Necio. Sin cavidad o sin en su mente no hay ninguna rendijita, no hay cavidad para la corrección. No hay entrada al arrepentimiento, no hay entrada a la reflexión. Es una obstinación, no querer cambiar. ¿Por qué se tuvo que legislar en contra del divorcio? Porque el pueblo no quería cambiar y se quería casar y se quería divorciar y se quería volver a casar. Lo que hacían, esta legislación entró porque el pueblo o daban carta de divorcio o se divorciaban, y después de que la esposa, aquella repudiada, se volvía a casar y por alguna cosa se quedaba sola, el primer marido la quería volver a tener con él. Y le dice Moisés dice, no, o sea, ya para todo esto. Era un desenfreno desequilibrado lo que existía. Entonces viene la legislación de esto. Pero en el principio, dice Jesús, no era así. Por la necedad, eso fue lo que le dijo Jesús. Fue que Moisés legisló esto. Y la pregunta obligada, ya ven, estoy bien preguntón. ¿Conoces alguna persona necia? Ahorita todos derechitos nos estamos volteando así. No queremos voltear al de al lado, ¿verdad? Porque ni codazo porque se nota. ¿Conoces una persona necia? ¿O tienes hijos necios? ¿Alguno de tus hijos es necio? Que continuamente se aferran a hacer lo que él quiere. Necedad.
¿O tú eres un hombre necio? ¿Eres una mujer necia? Sin posibilidad al cambio. O sea, sí, tu palabra es ley. A mí yo veo esto y esto es. ¿Acaso la dureza que hay en nuestro corazón nos impide el cambio? ¿Que acaso no somos capaces tú y yo de reconocer nuestros errores? ¿Que acaso no en nosotros hay el entendimiento ya dado por Dios por tantos años de escudriñar la palabra que no querramos cambiar? Yo he escuchado a muchas personas decir, es que yo sé que estoy mal, pero es que lo sigo haciendo. No sé por qué lo sigo haciendo. Pues porque te gustas, eso es simple, ¿no? Pero entendemos que tenemos que cambiar, pero la dureza de nuestro corazón nos impide dar ese paso, nos impide dar el cambio. Personas que no pueden salir de ese círculo vicioso porque están arraigadas sus tradiciones, sus pensamientos, sus gustos. Duro y duro en lo mismo, duro y duro en lo mismo, una y otra vez. Nosotros tú y yo, estamos propensos a hacer concesiones, o con nuestra esposa, o con nuestros hijos, o por nosotros mismos. Estamos propensos por la dureza del corazón que nosotros tenemos, un corazón que no ha sido regenerado o completamente cambiado. Estamos propensos a hacer concesiones. A veces es tanta la maldad dentro de nuestro propio círculo familiar o de las personas que tenemos a nuestro alrededor que hacemos concesiones. Hacemos lo mismo que hicieron que aquellos escribas y fariseos. Bajamos la palabra. Y entonces aceptamos hacer esto o aceptamos hacer aquello. Legislamos reglas de la casa para hacerlas más suaves, para que todos entren, para que todos vivamos en armonía, para que no haya sobresaltos en casa. Entonces vamos a bajar el estándar de Dios dentro del hogar, para que todos estemos en paz. Y no es así. Tienes que establecerte, tú eres el varón, varones y esposas, o sea, somos los que llevamos la carga del hogar y somos los que tenemos que establecer el límite de acuerdo a tu compromiso con Dios. Es el límite que tú vas a poner dentro de tu hogar. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, ok, puedes meter a la novia a tu cuarto, pero no cierren la puerta? Cuando antes era, no, espérame, aquí en la sala puede venir tu novia, puede estar contigo, pero donde estén a salvo. No confiando en esas pasiones juveniles que están al 1000 por hora cuando uno es joven. Entonces, para fin de que no haya problemas en casa, decimos, ok, está bien que estés en tu cuarto, pero no cierres la puerta. O más allá. Está bien que estés ahí con tu novio o tu novia en el cuarto todo el día, pero que no duerma aquí, ¿eh? Platicábamos con alguien y decía, ¿por qué la mamá de la novia de mi hijo no lo echa afuera? Oye, son las 2 de la mañana y todavía está ahí adentro. Dice, yo le hablo y le hablo y le hablo a mi hijo y mi hijo mejor me apaga el teléfono o me bloquea porque no quiere que le esté hablando. Dice, pero ahí está la otra señora. Ahí está mi hijo con su hija en el cuarto a las 2 de la mañana. ¿Por qué no lo sacan? ¿Por qué no lo sacan? Por eso es que estoy diciendo esto. Se parece increíble, a veces para ti, para mí, como personas de Dios o por personas que conocemos de la palabra, nos parece increíble que suceda algo así. Sucede con nuestros hijos. Personas que en un momento estuvieron con Dios o que conocen de Dios. Están haciendo este tipo de prácticas, están haciendo estas cosas, están haciendo estas concesiones, bajando el estándar de Dios. Con tal de vivir en paz y en armonía dentro del hogar. A Aarón le pasó esto. Al pueblo presionando a Aarón. Después de que Moisés pasó muchos días en el monte, hablando con Dios y recibiendo instrucciones de Dios, pasó muchos días. Entonces el pueblo se desesperó y presionando a Aarón le dijeron, haznos dioses.
Haznos dioses. Y fíjense que el pueblo no estaba pidiendo un Dios diferente, se estaba pidiendo adorar a alguien, adorar al que nos sacó, pero por medio de una figura. Haznos dioses. Aarón, por la dureza del corazón del pueblo, concedió a ser dioses. Y usted conoce la historia. Pues es que pedimos oro, lo aventamos al fuego y salió un carnero ahí. Por esta concesión que Aarón permitió, en ese día cayeron, o por esa acción cayeron 3,000 hombres. Por esa acción cayeron 3,000 hombres. Nosotros, vamos a bajarlo aquí a nosotros, por conceder, por bajar los estándares de Dios, por quitar las leyes de Dios dentro del hogar y meter nuestras tradiciones, es que nosotros estamos exponiendo a nuestros hijos a que también perezcan en algún tiempo. En aquella ocasión fueron 3,000. En nuestro caso, puede ser alguno de nuestros hijos el que perezca. Entonces, establece bien tus reglas. No concedas, no bajes el estándar. Tú conoces la palabra, establécete en la palabra, aunque te cueste más trabajo, aunque tengas problemas con tus hijos, aunque híjole, qué difícil es tratar sobre todo con los hijos, porque los amas, porque está tu corazón ahí, porque no quieres que les pase nada, pero se están perdiendo en tu propia casa. La única manera, punto 4, la única manera en que para el divorcio o que se puede dar el divorcio es la infidelidad. No hay otra forma. No hay otra manera. Antes las mujeres eran apedreadas o los hombres eran apedreados. Los dos que cometían adulterio eran apedreados. Por eso es que no existía cabida para el divorcio. Porque si tenías infidelidad, no te separabas, te mataban. Cuando el Señor Jesús viene y comienza a enseñar que le llevan a esta mujer y la ponen a sus pies y le dicen, ella es una adúltera. Viene una nueva ley, viene un cambio, viene ese perdón, viene la sangre del Señor Jesús y le dice, levántate, ni yo te condeno. Le dice, ¿dónde están los que te condenaban? No están, se han ido todos, ni yo te condeno. Bueno, pues ahora ya no vamos a andar apedreando a nadie. El Señor Jesús da la alternativa y da el perdón. Pero la única manera en que nosotros o que cualquier persona se puede divorciar, la parte ofendida, la parte dañada, no el infiel, no el agresor, sino la parte ofendida, la parte a la cual sufrió el agravio, esta persona por causa de la fornicación queda libre. El otro no. El otro sigue siendo un adúltero. Y necesita el perdón de Dios para todos, para cambiar eso, como lo hizo el Señor Jesús con esta mujer adúltera, que sí era culpable. Pero el Señor Jesús le dijo, ok, levántate y no peques más. Entonces, solo el adulterio libera a una persona, a la persona afectada. Pero también existe el perdón. También una persona que ha sido dañada o que ha sido ofendida de esta manera puede otorgar el perdón a la persona que está a un lado y se vuelve a restaurar. Siempre existe esto. Pero hay casos en donde ya no hay reconciliación. Es tanto, es una y es otra vez y es otra vez y el adúltero no entiende y no entiende y no entiende. Entonces la mujer o el hombre dice, ¿sabes qué? Ya puede quedar libre por causa de esta cláusula, vamos. Solamente si ha sido engañada, si le han sido infiel. Mateo 5:32, palabra de Dios para todos, lo voy a leer ahí. Dice, pero ahora yo os digo que el hombre que se divorcie de su esposa, a no ser en caso de un pecado sexual, hace que ella cometa adulterio. El hombre que se casa con una mujer divorciada, también ésta comete adulterio. Se fijan que no hay de parte de Dios, de parte de la perspectiva de Dios y desde el punto de vista de Dios, si una persona se divorcia porque no se entienden,
¿No quedan separados? Y uno y el otro cometen adulterio. Muchas de las veces, muchas personas piensan, me voy a divorciar y se me van a acabar los problemas. Voy a comenzar de nuevo, voy a ser libre otra vez y ahora sí me voy a fijar bien con quién me voy a meter. Ahora sí voy a poner especial cuidado. Muchas personas piensan que sus problemas se van a acabar cuando se divorcien de aquella persona con la cual no se entiende. La verdad es que delante de los ojos de Dios, este matrimonio sigue unido. No hay una ruptura, no hubo infidelidad. Simple y sencillamente hay problemas y problemas porque ni uno ni otro está dispuesto a dialogar y dispuesto a hacer cambios. Ninguno de los dos. Los dos quieren hacer lo que ellos quieren. Entonces, no hay un acuerdo, viene el divorcio. Pero delante de los ojos de Dios, no pasó. Ellos podrán decir, por fin, gracias a Dios, voy a comenzar de nuevo. Pero la verdad es que su pecado los van a llevar a donde quiera que vayan. Una y otra vez. ¿Qué hacer? Simple y sencillamente, a la persona que esté metida en este tipo de situación, que hay muchos, porque como el divorcio es tan común y es tan normal y como se divorcian las personas de cualquier circunstancia, de cualquier cosa, hay muchas personas metidas en este lío. ¿Qué hacer? Simple y sencillamente, como el Señor le dijo, levántate, arrepentimiento, comienza, pide perdón, le pedimos perdón a Dios y restaurar también el daño cometido. Proverbios 3:6 dice, reconocer a Dios o reconocerlo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:6. Reconócelo, reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si cualquiera de nosotros o cualquier persona que nos esté escuchando está metido en este tipo de problemas, arrepiéntase. Pídale perdón a Dios. A veces ya no se puede llegar a una reconciliación con la persona. Ya pasaron años de que se separaron. Pero dicen ellos, es que me va mal y no sé por qué. Como el ejemplo que les comentaba la semana pasada. Bueno, pues este es algo de lo por cual las personas o los matrimonios no pueden estar bien. Hay que pedir perdón a Dios. Hay que pedir perdón a las personas afectadas. Hay que restaurar lo dañado. Y comenzar, como dice Proverbios 3:6, reconocer a Dios en todos nuestros caminos y Él va a enderezar todas nuestras veredas. Ya para finalizar, déjenme comentarles esto. Cuando el Señor Jesús establece ya correctamente las reglas del matrimonio, cuando el Señor Jesús establece bien a lo que se está refiriendo y que dentro del principio, como dice ahí, no venía el plan para el divorcio, a las personas a las cuales estaban escuchando esto de cierta manera, unos entienden y otros reciben la palabra con agrado, otros la entienden pero en una forma negativa. De acuerdo a cómo está el corazón es como nosotros vamos a entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Si nuestro corazón está lleno de Dios y si nuestro corazón está dispuesto al cambio, pues bueno, vamos a hacer los cambios y las correcciones necesarias para entrar otra vez al orden, al carril. Pero cuando nuestro corazón está malo y queremos ver las cosas negativas, todo lo vamos a justificar y vamos a decir, no, es que las cosas son así. Nos vamos a aferrar a pensar como nosotros queremos. Cuando viene el consejo de Dios a nuestra vida, nosotros podemos reaccionar de estas dos maneras. De cierta manera decimos, me duele, pero acepto lo que me estás diciendo. Me duele, pero sí es cierto, tengo que mejorar, tengo que cambiar. Me cueste lo que me cueste. Tengo que poner orden en casa, tengo que poner orden en mi vida, tengo que poner orden con mi esposa, tengo que poner orden con mi esposo. Me va a costar y me va a doler, pero lo tengo que hacer porque es lo que dice la palabra. Ese es el consejo que Dios nos está dando. O la otra opción es reaccionar mal. Nada más están esas dos. Esas dos cosas tenemos por hacer. Lo peor es quedar a medias, como que sí, como que no.
o reconozco que estoy fallando y hago algo, o simple y sencillamente me doy la vuelta y digo, no, esto no es para mí. Sigo con mi forma de pensar, sigo criticando, sigo quejándome, sigo en murmuración y etcétera, etcétera. Tantas cosas que pueden pasar en nuestra vida o en la vida de la iglesia. Personas con todos estos tipos de resentimientos que no están dispuestos al cambio. En este caso, en la enseñanza que Jesús estaba dando, muchos reaccionaron mal. Los que escucharon el orden perfecto de Dios para el matrimonio dijeron, Mateo 19:10, dijeron entonces sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Se fija la reacción? Lejos de decir, qué bueno, vamos entonces a esforzarnos a vivir en santa y piadosa paz con mi esposa, vamos a tener armonía, vamos a solucionar los problemas. No, la reacción fue, mejor no me caso. Le conviene al hombre mejor no casarse. Si no me voy a poder separar de esta mujer, a no ser por causa del divorcio, y la voy a tener que estar aguantando todos los días de mi vida, mejor no me caso. ¿Qué tal si no me gusta? ¿Qué tal si no sabe hacer de comer? ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal si aquello? ¿Qué tal si lo otro? ¿Qué tal si me falta el respeto? Mejor no me caso. Esa fue la reacción. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo reacciono yo? Cuando viene la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿cómo reaccionamos? Están las dos opciones, cada quien decide cómo reacciona. Ellos reaccionaron mal y dijeron, no, mejor no me caso. Entonces el Señor para esto también tiene un orden y les dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. ¿A qué? A la abstinencia. Porque si tú dices, no me caso, pues entonces te vas a abstener sexualmente, porque la sexualidad solamente es permitible dentro del matrimonio. Nada más. Entonces, si hay alguna persona que diga, me divorcio y no me caso ya, mejor. Pues entonces, dice Jesús, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Se fijan? No hay concesiones en la palabra de Dios para ninguna área de nuestra vida. ¿Por qué tú y yo no las damos? Si alguien dice, si alguien dice, no me voy a casar, mejor me mantengo sin casarme. Ok, está bien, permisible, no te cases. Pero para el que no se casa, estas son las reglas también. Mis hermanos, los estándares de Dios están acá arriba. Los estándares de Dios no se negocian, no se ajustan a nuestras necesidades, no se ajustan a nuestras preferencias, en ninguna área. Si queremos que el Señor haga grandes cosas con nosotros en nuestras vidas, pues entonces enderecemos nuestras veredas, confiemos en Él y que Él obre, y que Él haga, y que Él nos mueva. Nuestro trabajo es obedecer, nuestro trabajo es hacer todo lo necesario para mantenernos aferrados y apegados a la vid que es Él. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, te damos las gracias por esta enseñanza, Señor, que quizá muchos de nosotros ni siquiera estemos pensando en divorcio, Señor, pero que de cierta manera nos has enseñado a que debemos de mantenernos fieles a tu palabra, Señor, que debemos de mantenerlos fieles a ti, fieles a tus enseñanzas, Señor, fieles el uno con el otro, Señor, fieles a las reglas de la casa, en el nombre de Jesús. Amén.